muchas veces, ¿viste? Que cada uno pueda como disponer de sus órganos, esto de la libertad más libre, ¿no? Las gallinas libres en el gallinero libre con el zorro libre también. Y tenés 2 riñones y si hay alguien que lo está necesitando, y negociá y vendelo. No solo eso, sino que también detrás de la brutalidad de su discurso, muchas veces hay que salir a ponerle un freno y dicen, bueno, pará, hasta acá. ¿Escucharon lo que decía Milei en el segundo debate presidencial? Dijo, hay 7.000 personas esperando un trasplante. Quiero ser claro en la cifra. Hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes de órganos. ¿Qué quiere decir? Dice, ¿por qué no están recibiendo? Es porque ahí hay como una traba burocrática, da a entender una cosa así. Entonces esto hay que desregularlo, que sea libre nuevamente. Bueno, y la verdad es que las personas que se dedican a trabajar con la donación de órganos, que son comprometidos, que saben de la militancia que necesitan, del tiempo de difusión, de cambiar la mentalidad de las personas que hace algunos años tal vez miraban con cierto recelo esta cuestión. Bueno, y nos parecía interesante poder hablar del mundo de la donación de órganos, hacerlo con una visión acabada, con gente que sabe, y es por eso que hemos invitado al programa del día de hoy a Rubén Bernardi. Él es director del Servicio Provincial de Procuración del Cucaibá y está en línea. Hola Rubén, ¿cómo estás? Day y José te saludan aquí en Radio Urbana de Bahía Blanca. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes y bueno, para los que están escuchando también. Bueno, gracias a vos Rubén por este ratito. Bueno, vos lo sabés mejor que nosotros, ¿no? Sobre lo importante de la difusión y del correcto uso de la información cuando se habla de donación de órganos, que sabemos que siempre es algo sensible, ¿no? Porque hay una persona fallecida, hay una decisión de un familiar que la debe tomar muchas veces en caliente o habiendo ocurrido una tragedia, y el contrarrelato es la posibilidad de una sobrevida de tantas otras personas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, primero, digamos, hay que aclarar que los que son dadores de órganos, esos órganos son utilizados para hacer un tratamiento y que hay esos 7.000 personas que estaban hablando, que son los receptores de esos tratamientos, viven habitualmente con mucha angustia todas estas situaciones donde se habla así tan libremente, digamos, para utilizar un término que se correlacione, sí, sobre un número, digamos. Lo que hacen es sacar una cuenta que es bastante característica de un economista, digamos, ¿no? Pensar que si hay tanto número de fallecidos y hay tanto número de receptores, todos esos fallecidos podrían ser dadores y los receptores, digamos, tendrían que estar todos con su tratamiento de trasplante hecho. Claro. Sí, no es lineal, digamos, porque hay que analizar cada caso entre los fallecidos, digo. Exactamente, no es algo lineal, digamos. Primero, bueno, tendríamos que tener en cuenta que en lo que es la provincia de Buenos Aires, los donantes con los que trabajamos desde el Servicio Provincial de Procuración son donantes que han fallecido, ¿no? Y que tienen que fallecer en algunas condiciones que permitan que los órganos que ellos tienen puedan ser utilizados para hacer un tratamiento. Claro, no toda persona fallecida puede ser donante, ¿no? Eso es algo importante aclarar, porque digo, ahí es donde está el error. No es que cualquier persona que fallece y ya puede ser donante, no es así. Exactamente. Mira, tiene que fallecer en una condición que está internado. El donante está conectado a una máquina que mantiene su respiración, y esto ocurre nada más que en el 2% de todos los fallecidos. Claro. O sea, ya ahí, digamos, uno tendría que empezar a contar que de ese 2% tenemos personas que puedan tener enfermedades que son transmisibles, entonces tampoco podrían ser donantes. Claro. Puede haber personas que no estén de acuerdo con donar, esto sería para los mayores de edad, que en realidad no es un problema que tiene nuestra comunidad. Nosotros, de cada 10 personas que fallecen en condiciones de donar, hay una sola que ha expresado que no quiere ser donante. O sea, los bonaerenses en general somos solidarios, digamos. Entonces, digamos, lo que quedan son las enfermedades que puedan ser transmitidas, ¿no? Uno por ahí tiene la idea de que
que es también otra cosa que circula, digamos, hay gente que fallece en traumatismo por accidentes viales. Esa persona que fallece en esa condición generalmente no puede ser donante, porque tendría que llegar a un hospital, tendría que estar asistido, tendría que ser tratado primero, y una vez que se ha establecido que ha fallecido, recién ahí uno se podría plantear que es un dador, ¿no? Seguro. Pensaba muchas veces, Rubén, no sé si has tenido la misma sensación, en cuando se quiere discutir o rebatir los discursos de Milei, me pareció en el debate que se utiliza una estrategia de decir que esto de como liberar el mercado de órganos, por decirlo de una manera brutal, puede favorecer el tráfico de órganos. Y tengo entendido, tal vez estoy equivocado, Rubén, aclarámelo, para eso estamos charlando. Es muy difícil que exista un mercado negro, un tráfico de órganos, por toda la complejidad, una que estás mencionando, ¿no? De estas ciertas características que debe tener el donante y cómo debe fallecer y en dónde. Y la otra es toda la logística del transporte de un órgano, ¿no? Muchas veces acá en Bahía vemos la logística que requiere el transportar un órgano, la cantidad de personas que intervienen, avión sanitario, bueno, y demás cuestiones. Entiendo que es muy difícil favorecer un mercado ilegal de órganos. Mira, acá en Argentina no hay posibilidad de que eso exista directamente. Ahí está, ¿sí? Claro. Nosotros tenemos una ley que es bien clara. Digamos, es una de las primeras leyes que hubo en América, es la primera de Latinoamérica. Argentina es un país que está reconocido junto con España e Italia como los informadores de la Organización Mundial de Salud al respecto, digamos, y no hay posibilidades de esto. Además, hay algo que, por lo menos a mí, que soy un trabajador de esto, me pone siempre muy orgulloso, es que cualquier persona que necesita un órgano en cualquier provincia de la Argentina, si está en una situación de emergencia, el primer donante que aparezca, digamos, el primer dador que haya, los órganos van a ser utilizados para esa persona que está en emergencia, sea en cualquier provincia que aparezca el dador. O sea, el sistema es solidario, Claro. Está basado en lo que es la emergencia de la enfermedad que tiene la persona que necesita el trasplante. Uh-huh. Y, digamos, no existe, más allá de esto otro que vos planteás, que técnicamente la complejidad que tiene un proceso de trasplante, digamos, no se puede hacer, digamos, no puedo salir yo a la vereda y decir, le trasplanto el riñón de esa persona a aquella otra persona. Uno necesita una serie de estudios, digamos, de compatibilidades, de cosas que intervienen que hace que eso sea imposible hacerlo de esa manera, pero bueno, además, normativamente nuestro país es un país que está en esa situación, ¿no? La primera ley de Latinoamérica, una asignación basada en la emergencia, solidaria, por esto que decimos, o sea, si hay una persona que está en emergencia en la provincia de Buenos Aires y hay un dador que aparece en Santiago del Estero, si hay compatibilidad y si ese sirve para tratamiento, ese órgano de ese dador se traslada acá y se trata a la provincia, a la persona que está en esta provincia, ¿no? Claro, en principio es el programa provincial, ¿no?, del que estás hablando, de trasplante de órganos, pero si sucede eso, no lo sabía, la verdad que bueno que exista esa regulación, digo, nos aclara más, muchas más cuestiones de cómo está todo dentro de un marco de ley, de cómo se trabaja, de cómo desde otros países también se ve cómo Argentina trabaja de forma correcta, ¿no?, en todo este proceso, desde el programa, desde la ley, desde el Ministerio de Salud, son muchas cuestiones que está buenísimo que se aclaren, ¿no? Mira, sí a todo, digamos. Por un lado, que la Organización Mundial de la Salud te considere como uno de los países informantes, digamos, de la actividad, es algo que no ocurre en todos lados. De hecho, somos el único país de Latinoamérica que tiene esa categoría. Y eso habla, digamos, de nuestras normativas y que acá está todo hecho con un protocolo, digamos, ¿no? Esto que yo te decía hace un rato de que uno no puede salir a la vereda y decir, este va a ser dador y aquel va a ser receptor, digamos, bueno, es porque está basado en protocolos de actuación para cada cosa. Hay algo por ahí que te quería aclarar. Los receptores son provinciales y están dentro del
programa provincial, digamos, de trasplante. Pero cuando hay alguien que tiene una emergencia, que eso es cuando se pone en los órganos, digamos, es cuando está en riesgo la vida de la persona que está sufriendo la enfermedad y que puede fallecer en las próximas 24 horas. En un tejido como la córnea sería la persona que tiene el ojo perforado con un agujerito y que no puede esperar, digamos, esas son situaciones de emergencia. Claro. Eso no importa de dónde sea ese ciudadano, de qué provincia sea. Cualquier órgano, tejido que se consiga va a ir primero para esa persona que está en emergencia. Y después hay una lista, digamos, de receptores que sí pertenecen a la provincia, que son los que nosotros llamamos receptores selectivos, que no están en emergencia y que están recibiendo un tratamiento que les permite mantenerse con vida, digamos, pero requieren un trasplante para ser curados, entre comillas. Claro. ¿Sí? El caso sería el ejemplo de los pacientes que están en insuficiencia renal crónica, que están recibiendo un tratamiento de diálisis. El tratamiento de diálisis le deteriora la calidad de vida, digamos, pero permite que esas personas sigan teniendo una función dentro de la comunidad, la familia, la sociedad, digamos. Pero bueno, el tratamiento definitivo es que puedan trasplantarse el riñón. ¿Sí? Seguro. Y son pacientes que no están urgentemente en un riesgo de vida, digamos. Muy no bien. sé si se entiende. Sí, sí, claro. La otra cosa que hay que tener en cuenta con este sistema de asignación es que nosotros no sabemos para quién trabajamos, ¿no? Y yo lo digo de esa manera porque cada vez que surge un donante en la provincia de Buenos Aires, nosotros dentro de un sistema informático nacional que es de trasplante, que es un sistema ejemplo que ha sido copiado por otros países latinoamericanos también, nosotros ahí volcamos los datos del potencial donante, que habitualmente son las medidas, el peso, el grupo sanguíneo, la compatibilidad que tiene, y hay un software que lo que hace es ordenar el pool de receptores en una lista en base a la emergencia que tienen y a las compatibilidades que tienen con la persona que es dador. Claro. Esto hace que, digamos, nosotros, yo siempre digo, no sabemos para quién trabajamos. Claro, sí, en realidad, cargamos los datos y el INCUCAI, que es el organismo que tiene el software ese y es el que nos da la lista de potenciales receptores. Muy bien. Rubén, la última al menos de mi parte. A nosotros los argentinos que tanto nos gusta mirarnos en los espejos de otros países, ¿cómo estamos en número, en cantidad de procesos de donación concretados respecto a otros países? Bueno, eso hay un número que es ver la cantidad de donantes o de implantes o de tratamiento de trasplantes que se hacen con respecto a la cantidad de habitantes y anualizados. O sea, en el caso de los donantes por millón de habitantes, nosotros en Latinoamérica somos el segundo. Primero está Uruguay y después estamos nosotros, ¿sí? Uruguay es un país más pequeño, obviamente, tiene aproximadamente 3,5 millones de habitantes, digamos, pero bueno, tiene un sistema sanitario que le da respuesta, digamos, y es el primero en Latinoamérica, y después sigue Argentina, en la cantidad de donantes por millón de habitantes. Y nosotros tenemos, digamos, programas públicos de implante. Acá el ciudadano argentino y bonaerense, digamos, pero en realidad esto está asegurado para todos los argentinos, si no tuvieran una cobertura de seguridad social o lo que sea, el Estado es el que se encarga de que tenga esa cobertura, de que se pueda tratar en nuestra red de hospitales y de centros de implantes y que pueda acceder a un tratamiento, ¿no? La tarea es mucho más importante que nada más que lo técnico de obtener el órgano y implantarlo, sino también hay todo un trabajo social que, bueno, está a cargo de los trabajadores sociales, hay un trabajo del Departamento de Subsidios, además tenemos nosotros la fiscalización de los centros de implante dentro de la provincia de Buenos Aires. Esto es ver que en los centros no solo públicos sino también privados, estos se hagan siguiendo las normativas que tenemos, ¿no?
la tarea es muy amplia, digamos. Cuando uno habla de Cucaibá, no habla solamente de donantes y de implantes, sino hay otras cosas, ¿no? Y hay muchas veces que, detectado por nuestros trabajadores sociales y a través de subsidios y cosas así, tenemos que poner en condiciones habitacionales la casa donde va a estar el receptor, por ejemplo, buscar que tenga la asistencia, buscar que se pueda hacer los estudios para saber si se puede implantar o no, y eso se hace dentro del sistema de salud pública. Seguro. Rubén, te agradecemos un montón este ratito con Radio Urbana, entender y hablar de todas las complejidades que se esconden detrás de la procuración de órganos, es muy importante y necesaria justamente para dar por tierra estos argumentos que livianamente se esgrimen. Así que te agradecemos por el tiempo prestado y también por, de alguna manera, ponerle cara a esto que hay que salir a decirlo. Digo, alguien lo tiene que decir, alguien lo tiene que explicar y bueno, te agradecemos que seas vos en nuestro programa. No, por favor, les agradezco a ustedes que se ocupen de este tema y que nos llamen y que lo podamos difundir, digamos, porque bueno, si no, estas son cosas que quedan en los caminos técnicos, digamos, y por ahí claro, la comunidad no se entera, digamos, y por ahí escucha a estas personas diciendo cosas que bueno, que no tienen ningún asidero, así que es muy importante la labor que ustedes hacen. por favor. Rubén, muchas gracias y será hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento y un saludo para toda la audiencia de ustedes. Muchas gracias, Dale. que estés bien. Bueno, ahí charlábamos con Rubén Bernardi, él es director del Servicio Provincial de Procuración del Cucaibá. Bueno, es súper interesante.